Dios les bendiga a mis hermanos allí mismo donde se encuentran. Creo que estamos cada vez más cerca del cumplimiento profético en Medio Oriente, porque allí se tiene que cumplir lo que está escrito en la Santa Palabra de Dios. Y previos a la paz y seguridad en Medio Oriente habrá conflictos grandes. Y tras de estos conflictos vendrá paz y seguridad. Estemos siempre atentos al Medio Oriente, mis hermanos. Escuchemos la siguiente noticia de Hispan TV. Estados Unidos envía un poderoso grupo de ataque aquí, a Irán. Esos barcos, aviones destructores y bombarderos que usted vio, vienen rumbo a Irán. La noticia sorprende al mundo entero. Tal parece que Estados Unidos está decidido a provocar una lluvia de fuego en Medio Oriente. Esto sucede curiosamente a 2 días de que se cumpla un año de que Donald Trump abandonara el acuerdo nuclear con Irán. Un aniversario negro que quiere someter a la fuerza a la nación iraní. Irán reacciona, dice que tiene una sorpresa para Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón viene hacia aquí un portaaviones nuclear. ¿Qué es lo que vamos a ver? Comenzamos. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. Agosto de 2018. Trump restablece la primera batería de sanciones contra Irán. Noviembre 2018. Trump lanza la segunda batería. Le prohíbe al mundo comprar petróleo de Irán, menos a 8 países. El 2 de mayo pasado, Trump lanza la tercera fase. Ordena que ningún país pueda comprarle petróleo a Irán, si no será castigado. Para este miércoles 8 de mayo, Trump anuncia que impondrá aún más sanciones contra Irán. We are going to zero. How long we remain there at zero depends solely on the Islamic Republic of Iran's senior leaders. Irán criticó la reimposición de sanciones. Recuerda que la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que Irán no construye bomba nuclear. Irán niega también las acusaciones de apoyar al terrorismo, desestabilizar la región y que los misiles iraníes tengan capacidad nuclear. Irán también acusa la tibieza y la inacción de los otros firmantes del acuerdo como Europa, quien no ha garantizado los beneficios de Irán. Irán dice que la paciencia está llegando a su fin. صبر میکنیم ما و صبر کردیم اما صبر یک آستانه ای داره در اون آستانه ممکنه دولت ایران نظام ایران قدم دیگری برداره. Irán ha dejado claro que si no puede vender su petróleo, cerrará el Golfo Pérsico. و اگر قرار بشود که نفت ما از تنگه هرمز عبور نکنه حتما نفت دیگران هم از این تنگه عبور نخواهند کرد. The United States is sending an aircraft carrier strike group to the Middle East. This a response to what it says are troubling warnings from Iran. En respuesta a un número de indicaciones preocupantes y crecientes, Estados Unidos está desplegando la unidad de batalla de portaaviones USS Abraham Lincoln y una fuerza de bombarderos,
al Comando Central estadounidense en la región para enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o a los de nuestros aliados será respondido con una fuerza implacable. La noticia tomó por sorpresa al mundo. El grupo de ataque que envió Estados Unidos a Irán es un portaaviones nuclear, un crucero de misiles guiados, varios destructores del Escuadrón 2, más de 90 aviones de guerra. Y el mundo está en alerta porque no es usual que Estados Unidos envíe bombarderos junto a este grupo de ataque. Además de los nuevos modelos F-35 que ya aterrizaron frente a Irán cerca de Dubái. Según el periódico Wall Street Journal, la inteligencia de Estados Unidos ha descubierto que Irán está preparándose para atacar posiciones estadounidenses. Una fuerza implacable, dijo John Bolton. Gracias. Y Pablo Jofré Leal, analista internacional, usted también conoce al gran Pablo. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas noches. Francisco, comienzo contigo. Vienen directo aquí hacia Irán, viene directo un portaaviones nuclear de Estados Unidos y bombarderos que nunca había enviado Estados Unidos. ¿Cuál es el peor escenario de lo que puede pasar, por favor? Un abrazo para ti, Roberto, un saludo a tu audiencia y también un afectuoso saludo a Pablo, con quien ya he tenido el gusto de coincidir en otras ocasiones. La pregunta es si alguna vez ha cambiado el objetivo de Estados Unidos. Estados Unidos pretende, por encima de todo, servir a su amo israelí y establecer su hegemonía y la permanente unipolaridad. Y para eso necesita destruir a Irán. Llevamos afirmando día tras día tras día y ya durante años que Estados Unidos jamás ha perdido el objetivo de la destrucción no del régimen chiita, no de la aplicación de una normativa islámica, no, nada de esto. Lo que se pretende es destruir la idea, la existencia, el hecho de un Estado persa soberano. Da igual que ese Estado persa tenga una ideología u otra, una religión u otra. Lo que se persigue es acabar con la existencia de Irán como algo más que un país vasallo, como lo somos la mayor parte de los países de la Unión Europea y como lo es la mayor parte de los países de América del Sur. Por lo tanto, este no es más que un paso más. La presencia permanente de los portaaviones en el Pérsico han sido una realidad y el matiz que se añade esta vez como un plus de amenaza es porque saben perfectamente que esta vez, a partir del 3 de mayo, con el cese de las exenciones, no de orden de exportación del crudo iraní, sino han hecho imposible con la exención, al privar a Omán la posibilidad de exportar el agua pesada y el uranio enriquecido a Omán, que tenía Irán, para poder cumplir el límite de 300 kilos de uranio enriquecido que le estaba permitido tener conforme a los acuerdos de Viena. En ese momento se acaban de cargar la base del cumplimiento de esos acuerdos. Y por lo tanto, si a eso le añadimos que la Unión Europea, el mecanismo que tenía diseñado para la época del bloqueo de Cuba y que ha venido aplicando a Persia, que al final no ha funcionado, y le venimos aplicando la prohibición total de exportación de crudo a estos países, que no solamente va a afectar a Irán, pues evidentemente están arrinconando a Irán y están dando alas a que la política que Rouhani viene llevando adelante de conciliación, de amistad, de búsqueda de entendimiento cese, para que realmente se establezca un ala más dura, y esto afectaría a la política interior de Persia, que realmente vaya al enfrentamiento con Estados Unidos. Pero quizá Persia e Irán no debería olvidar que el único lenguaje que entiende el señor Trump, sus halcones de la Casa Blanca como Bolton o como Pompeo, es el lenguaje que le ha explicado Corea del Norte, y es tener un arma nuclear y la capacidad para ponérsela en medio a Estados Unidos. Esa es la dialéctica que entienden y esa es la dialéctica que hay que emplear con ellos. Bien. Pablo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. A ver, ¿qué quieren decir? Varias preguntas en la misma línea, que es una, pero ¿qué quieren decir las palabras de Bolton? Que es un mensaje inequívoco, que el ataque sería implacable contra Irán,
Irán, por el otro lado, dijo que en una guerra nadie saldría ileso. Yo te pregunto, la madrugada de este lunes la Casa Blanca sorprendió con la noticia de enviar un grupo poderoso de ataque a Irán. ¿Podemos interpretar, Pablo, en esta decisión que los halcones de la Casa Blanca tienen sed de guerra? Roberto, buenas tardes a nuestro invitado de España. Agradecer sus palabras y solidaridad plena con Detrás de la Razón en esta línea de censura que Estados Unidos y sus empresas mantienen. Dicho esto, Roberto, efectivamente aquí hay una sed de agresiones, una sed de sangre, una sed de belicismo permanente por parte de Estados Unidos, y que se expresa con sus hijos putativos ahí en Oriente Medio, se expresa con la entidad sionista que ha agredido a la Franja de Gaza, 25 muertos en un par de días, incluyendo menores de edad, bebés, en la constante agresión de Arabia Saudí contra Yemen, con miles de muertos, una catástrofe humanitaria que ha hecho declarar a la ONU que el 80% de la población está en peligro. Es decir, en ese contexto, en ese ámbito regional de belicismo, Estados Unidos ahora lanza este portaaviones, este destructor, estos cruceros, estos bombarderos, para amenazar a Irán, como lo ha hecho permanentemente, pero ahora con una verbalización absolutamente fuera de tono, fuera de cualquier política diplomática, de cualquier interés de llegar a acuerdos internacionales, sino que simplemente tratar de imponer lo que ha sido la postura permanente de Estados Unidos. Agredir a todos aquellos que tienen una postura de soberanía y dignidad, como es el caso de Irán, como es el caso de Venezuela, como ha sido el caso de Siria. Es decir, todo aquel que no marcha en la línea de la hegemonía norteamericana, que incondicionalmente se suma a las posturas, es un enemigo, es un adversario, es alguien a quien hay que acudir con la fuerza militar, con imposiciones, Oye, Pablo, con embargo y sanciones. Dime, con todas las palabras que me dices, pues te tengo que preguntar, parece que no les importa a ellos la vida, ¿no? Son seres humanos. Y esa pregunta también va para Francisco, pero primero Pablo, si no son seres humanos, ¿qué son? No les importa la vida de aquellos que son considerados como ciudadanos de segunda clase de los países y de las sociedades del mundo. No les interesa la vida humana en Palestina, en Siria, en Irak, en Afganistán. Les interesa solo lo que son sus intereses económicos, políticos y hegemónicos, lo que son de sus aliados, e incluso en parte. Tal vez aquí solo hay una consideración en Oriente Medio respecto al sionismo. El resto de los países, incluyendo sus aliados a Saudí, de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, también son de segundo plano. La política, el establishment norteamericano, en lo que se refiere a los halcones, republicanos, demócratas, el complejo militar industrial, tiene sed de sangre, tiene sed de guerra porque se alimenta de ello, gana, tiene ganancias económicas y al mismo tiempo desprecia al resto de la humanidad. Pero pues estás describiendo a un perfecto criminal. A ver, Francisco, tú eres abogado, sabes mucho de las ciencias del crimen. ¿Es porque no son humanos o porque están enfermos mentales o porque son auténticos criminales? ¿O cómo explicar que pues envían portaaviones nucleares a cualquier parte del mundo donde no se sometan? Bueno, yo calificaría a Estados Unidos de un Estado sociópata. Ese es el único calificativo que se ajusta al proceder que tiene la política norteamericana, no de ahora, sino desde el estallido del Maine en 1898. Pero quisiera profundizar en las consecuencias de esta misma semana y de este momento que tiene la decisión que ha tomado Estados Unidos para que los televidentes puedan entender cuál es su alcance. Esto significa en este momento que para Estados Unidos y lo que va a llevar adelante con estas sanciones significa un aumento del precio del crudo brutal, porque su estado vasallo, su estado socio saudí, que es el estado descuartizador, que hemos podido comprobar en el caso Khashoggi, va a asumir la producción iraní de crudo, pero como ha dicho el portavoz de la OPEP,
dentro de la línea de descenso de la producción. Es decir, esto lleva aparejado un incremento del precio del crudo a nivel internacional justo en un momento en el que se va a producir una desaceleración. Además, esta decisión hay que ponerla en conexión con esas manifestaciones que ha hecho el Departamento de Estado la semana pasada de que pretende llegar a un acuerdo nuclear con China y con Rusia que sea satisfactorio para las partes. Habrá que ver qué significa esa palabra satisfactorio para el señor Pompeo. Y además tenemos que entender otra cuestión, y es que también y al mismo tiempo serán impuestos nuevos aranceles a los productos chinos dentro de la guerra comercial que Estados Unidos viene desarrollando con China. Es decir, si contextualizamos esto y le sumamos y le añadimos la crisis con Venezuela, yo mucho me temo que el señor Trump quizás esté cortando un trozo de tarta, una porción de tarta que no puede digerir. Son demasiados frentes abiertos y no creo que Estados Unidos pueda asumirlos todos y a la vez con éxito. Evidentemente la situación para Irán es muy difícil, puesto que se calcula, según declaraciones recientes del propio gobierno persa, que la Unión Europea solo ha cumplido con el 1% de los objetivos económicos que se plantó, y eso es manifiestamente insuficiente para mantener a Irán dentro del acuerdo. Con lo cual no hay que descartar de que Estados Unidos tenga éxito, porque estas medidas lo único que buscan es provocar la retirada de Irán de los acuerdos de Viena. Acuerdos que, según la propia Agencia Internacional de Energía Atómica, ha cumplido escrupulosamente incluso después de la retirada de Estados Unidos de los acuerdos. Por lo tanto, es manifiesto y clarísimo que el agresor es Estados Unidos, que la política es de corte claramente belicista, que las repercusiones de esta crisis no solamente son para Irán, sino a nivel mundial, y que evidentemente en el punto de mira de Estados Unidos no solo está Irán, sino que también están Rusia y China. Oye, Francisco, esto está también programado porque en 2 días se cumple el aniversario de un año donde Donald Trump pues se separó del acuerdo. ¿Es parte de lo mismo, parte de este plan macabro? Creo que es un plan muy anterior a la llegada del presidente Trump a la presidencia, y que es un plan que no se gestó en Washington sino en Tel Aviv. De hecho, Netanyahu ha impulsado desde siempre primero la candidatura de Trump a la presidencia, y luego, no nos olvidemos que Trump es el suegro del señor Harold Kushner, que es un judío ortodoxo, y que su hija está considerada la mujer judía más influyente de Estados Unidos, hasta el punto de que se han planteado la posibilidad de nombrarla embajadora ante la ONU. Evidentemente, la política de Estados Unidos en este momento es absolutamente ilegal, al margen del derecho internacional, contraria a toda norma y violando todas las normativas del Consejo de Seguridad y de la ONU. Por lo tanto, de la ilegalidad de la política norteamericana no cabe ninguna duda. De la autoría tampoco. La autoría es puramente de Israel, de Tel Aviv, y los intereses a los que sirve es a los intereses de Tel Aviv. A Estados Unidos en este momento no le interesa, no tiene un pleito pendiente con Irán. ¿Qué razones hay para aumentar el precio del crudo? ¿Qué razones de orden estratégico? ¿Qué amenaza? Incluso en el caso de que poseyera un arma nuclear con capacidad para proyectarla hacia Estados Unidos, ¿qué amenaza representaría Irán al margen del resto de los países que tienen armas nucleares? Y si su preocupación es la proliferación de armas nucleares, ¿por qué no hace que su socio, su amo israelí, firme el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, cuando es público y conocido que desde los tiempos de Nixon acumulan entre 60 y 80 cabezas nucleares? ¿Dónde está el ansia de paz, de democracia y de libertad para los pueblos en la antorcha de la Estatua de la Libertad? En ningún sitio. Aquí de lo que hablamos es de política sionista, de política israelí, de intereses económicos a cualquier precio y de cualquier manera. Gracias, Francisco, y le entendemos también a Bolton si recordamos las palabras que dijo cuando era embajador para la ONU. Dijo: las Naciones Unidas no existen, sino existe una comunidad internacional que a veces se reúne para hacerle caso a quien puede poner orden, el único en el mundo, Estados Unidos. Eso dijo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por ahí vamos. A ver, Pablo, permíteme exponer esta inferencia. El argumento de la Casa Blanca de enviar su grupo de ataque es que las posiciones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico están amenazadas por Irán. El único escenario en donde esto es real es
con la promesa de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz en caso de que Estados Unidos no le deje vender petróleo. Luego entonces parece que para Estados Unidos sí es eminente que Irán cerrará el estrecho de Hormuz, lo que significa que Estados Unidos querrá asfixiar a Irán y que Irán se defenderá. Es decir, el grupo de ataque de Estados Unidos que está viniendo para acá está relacionado con la asfixia total que quiere hacer Estados Unidos hacia Irán y con el cambio de gobierno. Por eso están previendo que Irán se va a defender y por eso están enviando el grupo de ataque. A ver tu análisis, Pablo. Si habláramos de defensa, del derecho a la defensa que tiene la República Islámica de Irán, eso es innegable. Los países en el mundo tienen el derecho a la defensa de su territorio, de su soberanía, de sus intereses. Y en ese plano, Irán tiene todo el peso legal de la defensa de su territorio, frente a amenazas constantes, no solo respecto al acuerdo nuclear firmado en julio del año 2015, sino de todas las amenazas, sanciones, bloqueos, embargos que Estados Unidos ha ejecutado contra Irán a pesar del compromiso y del cumplimiento de cada uno de los puntos que ese acuerdo nuclear ha tenido, reconocido por la Organización Internacional de Energía Atómica, reconocido por la Unión Europea, reconocido por los otros miembros del G5. Por tanto, aquí lo que hay es simplemente una provocación permanente por parte del gobierno norteamericano para que Irán cometa lo que en el plano internacional, con el manejo de los medios de información, con la verbalización, la narrativa hegemónica que tiene Estados Unidos y sus socios, traten de presentar a Irán como un violador de la ley internacional. Pero Irán es un país milenario, tiene políticos avesados, es una nación sabia, paciente, que sabe que tiene el derecho a defenderse y lo va a ejecutar si se ve provocado a ello. Y el estrecho de Hormuz es parte indudablemente de ese esquema estratégico que tiene Irán respecto a la defensa de su territorio. Por ahí pasa parte importante del petróleo que va hacia Europa y que va hacia la zona de Oriente. Por tanto, representa también un punto crucial de decirle, mire, señores de Estados Unidos, el estrecho de Hormuz es crucial. Nosotros lo controlamos, está dentro de nuestras aguas soberanas. Y si usted se atreve a ejercer algún tipo de acción militar, nosotros, con el poderío que tenemos, con el derecho que tenemos, vamos a ejecutar el cierre de ese estrecho, que es prerrogativa nuestra. Le está advirtiendo a un país que ha hecho provocaciones permanentes respecto a ejecutar acciones agresivas contra Irán. Bien. Por tanto, Roberto, aquí lo que hay es una postura muy clara de defensa de la República Islámica de Irán. Gracias, Pablo. Francisco, nos queda ya un minuto. A ver, el presidente de Irán criticó a los otros firmantes del acuerdo nuclear por no hacer nada, por ser tibios, por ser mediocres, ya lo dijiste tú. Europa pues prácticamente se agachó a las decisiones de Donald Trump, pero también dijo que todos. Yo te pregunto, ¿por qué la crítica del presidente de Irán también contra Rusia y China? Y más viendo que Rusia está negociando con Arabia Saudí y está satisfecha por los precios del petróleo. Pues precisamente por ese motivo, porque en este momento Irán lo que reclama de forma algo ingenua es justicia, es legalidad. Y sin embargo eso no lo va a encontrar. Lo que se encuentra es el realismo político que lleva en una gran partida de ajedrez que va desde el Báltico hasta el estrecho de Bering a las potencias continentales de tierra enfrentadas a la gran potencia marítima que es Estados Unidos. Y en este momento Irán es un peón más dentro de ese juego. Evidentemente en este momento Irán tiene una baza muy poderosa, como decía Pablo, que es cerrar el estrecho de Hormuz, que es como lo que ha amenazado en varias ocasiones. No nos olvidemos que existe el principio de libre circulación por ese tipo de estrechos, porque es algo de una cuestión de derecho público, pero es que es la comunidad internacional la que debería estar vetando a Estados Unidos por infringir la ley. Por lo tanto, luego no será exigible que no lo haga Irán. Pero las consecuencias de cortar el paso, el flujo del 20% del petróleo del mundo puede sumir a la economía global en un momento de desaceleración, con una burbuja de deuda brutal, en una crisis económica, en una recesión, mejor dicho que crisis, en una recesión económica que no admite comparación con nada que hayamos conocido. Y desde luego ahí tenemos que estar muy atentos a las decisiones que toman Rusia y China respecto de Estados Unidos en ese pretendido renegociación
del acuerdo para el desarme que se firmó para la desactivación de los misiles de alcance medio y de corto alcance. Por lo tanto, habrá que ver la reacción de Rusia y China, porque esa va a ser la clave final. Gracias Francisco, Pablo, gracias. Recuerdo las fotografías del principio de los 70 donde los europeos estaban asfixiados, las gasolinerías cerradas, la gasolina por los cielos. Gracias, nos vemos. Todo esto sucede cuando Israel receta la peor lluvia de fuego sobre la Franja de Gaza. Desde la guerra del 2014, una auténtica lluvia de misiles de ambas partes. Los palestinos dicen que gracias a su poder sentaron a Israel para que aceptara un cese al fuego. Mañana aquí otra de las llagas abiertas de la humanidad. Palestina, Israel y el eterno río de sangre. No se lo pierda. Buenas noches y recuerde darle like y suscribirse al canal para que el mundo esté un poquito más consciente de lo que nos cuentan otros noticieros. Muchas gracias y buenas noches.